Grabar en la nube. Perfecto. Ya. Comencemos entonces. ¿Alguien que se haya quedado con dudas de la clase anterior? ¿No? Excelente. Entonces, nosotros habíamos introducido la idea de los activos intangibles y discutimos harto por qué las marcas era difícil o imposible contabilizarlas como un activo intangible al desarrollarlas internamente. No que si tú vas y te fusionas con otra empresa, tú reconozcas ese activo a su valor razonable, o que tú vayas y compres solamente la marca, no la empresa completa, es decir, sea por adquisición separada o como parte de una combinación de negocios. Normalmente nosotros teníamos las 4 características que requiere que tenga un activo: que genere beneficio económico, que surja a raíz de hechos pasados, que sea valorizable y que se tenga control. Pero quizá uno que es adicional para los activos intangibles es que pueda ser identificado. Entonces, el que pueda ser identificado hace una diferencia importante, porque uno podría tener conocimiento, buena cultura laboral, baja rotación, una relación potente con los clientes, pero quizá eso no se puede identificar por sí solo. Entonces, para que sea identificable un activo, se debe por lo menos poder separar del resto de los activos. Es lo primero que uno necesita. Y lo segundo es que además tú puedas venderlo, cederlo, arrendarlo, que, o sea, yo tengo derechos que van a dar independientemente de esos activos. ¿Se entiende? Te van a generar ese contrato o ese derecho legal, una patente, una franquicia, lo que se imaginen, te va a dar un beneficio económico separado de los otros activos, no en conjunto con los otros activos. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia significativa respecto a lo que nosotros veíamos en otros casos. Entonces, además, uno normalmente dice, oye, que no tengan apariencia física. Diría que eso no es del todo exacto, porque en el fondo uno podría tener un activo intangible con apariencia física. Los bienes de patrimonio cultural me parece que es lo más importante. Entonces uno diría, mira, la Torre Eiffel o la Torre Inclinada de Pisa no es por lo que tienen físicamente, es por lo que representan. Entonces, a algo más cotidiano quizá uno podría decir, oye, el software, si el software te lo entregan en un pendrive, te lo entregan en un DVD o se descarga por internet, vale exactamente lo mismo. Como vale exactamente lo mismo, entonces lo tangible o lo material no es lo que da valor al activo. Entonces, quizás la mejor definición de un intangible es que la mayor parte de su valor proviene de algo intangible, más allá de lo que diga la norma. ¿Sí? Entonces, y además son intangibles que no son monetarios, porque uno podría decir, una factura es un intangible, pues no vale por el papel, vale porque me vayan a pagar. Sí, pero la factura es un activo financiero, una cuenta por cobrar en el fondo. ¿Sí? Entonces aquí estamos pensando en otro tipo de activo intangible, en las marcas, en las licencias, en las franquicias, en las concesiones, los software, los pases de los jugadores de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si alguien se pierde, me detiene, o si alguien tiene alguna consulta, levanten la mano nomás para que esto se ordene. Profesor, Ajá, José. yo tengo una consulta. ¿Qué quiere decir específicamente que surja de hechos pasados? Es súper simple la pregunta, pero como específicamente qué es. Es súper bueno porque es súper atingente este tema. ¿Cómo gana plata WhatsApp? ¿Ven? No tenemos idea. WhatsApp, profesor, gana porque de partida quiso entregar un servicio y para ello creó esta aplicación sin cobrar ni uno. Y ya cuando recién habían usuarios, veía la posibilidad de buscar fuentes de ingresos. Por Entonces, eso, pero ¿cuánto ha cobrado hasta ahora? buena pregunta. Los datos, ¿no? Por ahí va, pero hace 10 años, no sé, en los inicios no era tan claro. ¿Entiendes? Porque si tú te compras un auto, es súper obvio el cómo te va a generar los beneficios, un comedor, un refrigerador, una máquina para una empresa. Cuando tú tienes una aplicación, cuando tú tienes una patente, cuando tú estás desarrollando algo especialmente internamente, no es tan claro que sea cuáles son los beneficios. Entonces tú dices, oye, mira, podría ser que hoy día tengo estos datos, pero que no sé para qué sirven.
Entonces no surge a raíz de hechos pasados que yo vaya a contabilizarlo como un activo, sino que a futuro, por ejemplo, si hay un juicio y en realidad no nos prohíben vender los cookies, yo puedo vender todo lo que han buscado en Alibaba o en Amazon o en eBay toda la vida y eso vale súper harta plata para una empresa de marketing, puede ser, pero no surge a raíz de hechos pasados, surge a raíz de hechos futuros que la ley en el futuro te deje contabilizar eso de buena forma. ¿Se entiende? Entonces, podría ser que hay algunos activos, sobre todo los intangibles, que a futuro van a lograr generar ese tipo de cosas, no en el presente. Entonces, hay algunos, diría que una parte significativa de los intangibles no surgen a raíz de hechos pasados, surgen a raíz de hechos futuros, y entonces no se contabilizan. Profesor, disculpe una pregunta. ¿Mm? Por ejemplo, en el caso en que cuando Uber estuvo con todo el tema de la licitación para poder ver si es que se hacía legal el tema de que no eran considerados taxis, pero también querían tener permiso de poder andar, en ese momento la empresa, si lo hubiera visto un inversionista o algo, podría decir de que los activos que tienen no son activos porque dependen de la legitimación que vaya a tener a futuro. Claro. Por eso que, y fíjense que uno puede hacer una apuesta igual, pues tú dices, oye, mira, yo apuesto, lo más evidente va a ser ahora que mostremos los estados financieros de los equipos de fútbol, oye, yo apuesto a que ganan, yo apuesto a que les va bien en el juicio, yo apuesto esto, y eso en la bolsa hace subir o bajar la acción, pero en la contabilidad, en ese sentido, es mucho más conservadora, si lo queremos ver así, pero no exactamente el concepto conservador, es que tú dices, oye, ¿existe? No, pues depende. Ya, del depende entonces no lo muestro, porque si yo lo muestro no estoy mostrando la imagen fidedigna o fiel ahora, no es una representación fiel de la realidad. Ahora no tienen nada, pero a futuro podría ser que lo tengas todo. Bueno, a futuro lo contabilizo. A diferencia de los mercados financieros, que el precio de la acción sí lo captura porque algunos especulan, entonces quieren entrar antes y el precio de la acción empieza a subir antes de que pase. Pero la contabilidad en ese sentido mira hacia atrás, no mira hacia adelante. ¿Entiendes? Entonces, contablemente pueden no haber tenido nada. A valor de mercado diría que algo tienen, porque cuando Uber se abrió hace 2 años y medio más o menos, bueno, ya casi 3, pues fue en mayo, a la bolsa valía 70.000 millones de dólares en la bolsa y contablemente no tenía más de 20.000 millones de dólares en activos. En especial las empresas high-tech, que en el fondo están basadas en mucha tecnología, la tecnología es difícil de contabilizar en los estados financieros. Entonces los estados financieros representan súper poco lo que esperan los inversionistas a futuros de la compañía, porque los activos intangibles tienen ese problema nomás, pues son intangibles, es difícil de contabilizarlo. ¿Sí? ¿Eso respondía a las dos preguntas o alguien se quedó con alguna duda? Profe, si surge entonces un activo intangible con hechos futuros, Ajá. ¿dejaría de ser un activo entonces o no? Sí, pues no es un activo, no surge a raíz de hechos pasados. Ya. O sea, clase, no sé, pues, uno de materia en el fondo cuando recordábamos decíamos y un activo surge que ya se materializó, se devengó. Entonces el concepto del devengado es que yo te entregué el producto y ahora tú me debes plata. Pero si los dos acordamos que mañana vamos a hacer algo, eso no. Oye, es que mira, se nos podría ocurrir Uber Marte a futuro, porque al principio solo tenía Uber, después surgió Uber Eats. Bueno, ese que salga otro negocio, que es lo que se llama en finanzas la opción real, existe la opción real de que haga otra cosa. Entonces, tú podrías decir, oye, yo sabía que si yo tenía un basural existe la opción real de vender el gas metano. Bueno, no sé si es muy creíble, pero si tú haces una prospección minera o de hidrocarburos, oye, existe la posibilidad real de que encontremos gas abajo, ya está bien. Pero eso no ha pasado. Como no ha pasado, no debería contabilizarse, porque todavía, o sea, si yo lo contabilizara antes de tiempo, no representa la imagen fiel de la realidad de la compañía. Que eso es una cosa súper importante, porque en el fondo, si no, el más molesto es el inversionista. Ayer estuve en una reunión bien dura con un grupo inmobiliario que yo les dije, oye, tus estados financieros no sirven para nada. No, si sabemos, es que en realidad nosotros tomamos decisiones con otra información. Y le digo, ¿para qué van a hacer los estados financieros? Entonces, si tú me dices eso, le quitas más validez a los estados financieros.
que tenemos otros datos, inclúyelo en los estados financieros, si no la calidad de la información es estúpida. Viene un fondo de inversión canadiense, australiano, tú le dices que los estados financieros no sirven, van a dudar al tiro, decir, oye, aquí hacen las cuestiones por el lado, es raro. Sí, en realidad tienen razón, no, es así, pues entonces, oye, pero ¿cómo presentamos esto al directorio? No sé, pues dile que han perdido el tiempo, que hacen unos estados financieros que no sirven para nada. Eso le puede pasar mucho a las empresas que tienen mucho activo intangible, sobre todo las pymes, que tienen unos conocimientos, que tienen buenas relaciones, pero no saben todavía qué van a hacer. El no saben no se contabiliza, porque si no, no estoy mostrando la representación fiel de la realidad de la compañía. El que no tenga nada quiere decir que no tiene idea cómo ganar plata todavía, pues esa es la realidad de muchas pymes. O sea, la vida es incierta. Las pymes muchas no saben si van a quebrar de aquí a fin de año, no saben si tienen que pagar los impuestos de la operación de renta el 30 de abril o eso va a pasar de abril, es incierto. Así el negocio y la contabilidad, ojalá representara de la mejor forma dentro de lo posible la realidad del negocio. ¿Sí? Alfonso, tú habías levantado la mano. Sí, para ver si entendí al final, cuando llegamos a ese futuro de, como te digo, por ejemplo en WhatsApp, la venta de datos, cuando ya, como ya hay con un mercado, hay una valorización sobre esos datos, al final ahí se contabiliza recién el De activo ahí intangible. empiezo a capitalizar los costos, claro. Ya, perfecto. Quizá eso debe ser lo más evidente en una prueba para la vacuna del coronavirus. Pues fíjense que para llegar a las 6 o 7 vacunas así como muy probadas que existen ahora, en realidad tú tuviste que fallar una cantidad brutal de veces. Y entonces para hacer la app que tiene ahora una empresa tuvo que probar 5, 6, 10 veces y echarlo a perder y hacer muchos prototipos y gastar plata en personas, en personal externo, en arriendo de máquinas, en depreciación de computadores para renderizar cosas, etc. O sea, hay 1.000.000 de recursos que se gasta en la empresa y que llega a nada. Oye, ¿sabéis que lo que queremos hacer es inviable? Eso le pasa mucho a las empresas. Yo he tenido discusión importante con un cliente de la consultora que hace prototipo y digo, gasto. No, pero ¿cómo si estamos creando algo? A ver, ¿qué están haciendo? No sabemos todavía. Gasto, le digo. Eso no es un activo, pero es que a futuro quizás, no. De hecho, como que ahí se anduvo quebrando un poco la relación laboral porque yo le dije, oye, esto no es una empresa. Usted, esta cuestión, ¿cómo agarrar puros gastos? Igual el ingreso, no sé, es que tenemos unos datos, no, eso no es una empresa, pues los pueden vender ahora. No, pero el futuro no, chao, está destinado al fracaso de la empresa. Un año después, me dice, tenés razón, perdimos 800 millones de pesos el año pasado. Eso les dije. ¿Se entiende? Entonces, si a futuro va a ser de ahí en adelante, mientras tanto todo a gasto, no están perdiendo el tiempo. La mayor, como que para las pymes todo el rato están perdiendo el tiempo en desarrollar algo intangible. Eso representa de mucho mejor forma la realidad que decir, oye, no, si algo vamos a hacer, pruébamelo. Porque si no, fíjense que se va a poner tonto, físicamente va a ser como tonto, porque tú vas a decir, oye, ya, es que creemos que a futuro, tiene un intangible, sí, ¿cuántos años te va a durar? No sabemos porque como a futuro, algún día, indefinido, ya entonces como usted lo tiene contabilizado y la vida útil es indefinida, no se puede amortizar. Como no lo amortiza con una prueba de deterioro, la prueba de deterioro te va a dar 0 porque como no sé lo que voy a generar, genera 0 flujo, entonces tiene 0 valor de uso ahora. Entonces todo el rato te va a dar 0, como que voy a crearlo y lo voy a deteriorar al tiro. Es inútil, pues sería un trabajo doble para conseguir nada. ¿Se entiende? No sé si así respondo todas las preguntas que tenía. Ahí quedó clarísimo, profe. Gracias. Perfecto. Entonces fíjense que tienen que ser cosas que te da la ley, la licencia, las patentes, las concesiones, la franquicia, derechos de sacar agua, derechos de estacionarte en el puerto, de aterrizar en el aeropuerto, de explotar ciertos yacimientos mineros o solamente de hacer el hoyo y saber si hay algo en la mitad del desierto, derechos de cobrar royalty en el caso de los copyrights, no solamente sobre canciones, pero sobre películas, sobre obras de teatro, sobre libros, etcétera. Eso puede ser carísimo. Imaginen que Amazon Prime va a gastar $1.000 millones para generar la serie El Señor de los Anillos, pero de eso solamente fueron 250 pagar para que lo pudieran hacer. O sea, no he grabado ni un segundo, no tengo ni contratado a los actores y ya me gasté $250 millones.
¿Entiendes? Entonces tú dices, no, es que esto va a vender 5.000 millones de dólares, ya, bienvenido sea, pues, pero hay costos que son asociados como directamente, en especial cuando tú los compras. Cuando tú lo compras es igual a la propia planta de equipo, igual a la propia inversión. Cuando surge de otra forma es más complejo. Entonces, por eso, por ejemplo, las marcas o los logotipos o alguna otra cosa, cuando se compren, se pueden contabilizar como intangibles. Inclusive en algunos casos se amortizan, porque tú dices, ya, nosotros tenemos el derecho a ocupar la marca de Apple que discutíamos hacia el final de la clase anterior por tanto tiempo y después vuelve, ya. Entonces, dura un tiempo, pero si tú compraste para siempre, no sé cuánto va a durar, pues vida útil indefinida, no se amortiza. ¿Sí? Amortización y depreciación, el mismo concepto. De hecho, en España lo ocupan indistintamente. ¿Se entiende? Entonces, si tú ganaste una licitación, si tú tienes página web pero vendes, no es un catálogo publicitario, ahí es un gasto. Cuando tú tienes una página web en la que te generan beneficios, eBay, Amazon, AliExpress, etcétera, ahí es donde puedo reconocer la página web como un intangible. ¿Sí? Si surge... Vicente. ¿Y los seguros, como clínica y eso, también serían activos intangibles? Es cierto, no en este tipo, pero las facturas serían un intangible, los contratos de seguro serían un intangible y todos estos otros serían un intangible, pero no este tipo de activos intangibles que queremos medir bajo la NIC 38. Vale. Que los seguros es algo mucho más complejo. Muchísimo más complejo porque necesita una valorización actuarial, unas tasas de descuento, unas proyecciones, no sé, un seguro, por ejemplo, de pensiones, de invalidez, de incapacidad permanente, tiene que hacer una proyección hasta que la persona fallezca, etcétera, es una cosa notablemente más complicada y no se ponen de acuerdo. O sea, sacaron la IFRS 4 hace unos 5 años y el IFRS 17 vino a reemplazar eso y ya le están haciendo enmienda a la IFRS 17. Es un universo mucho más complejo. De plano, todas las aseguradoras chilenas estuvieron muy, muy complicadas cuando se les obligó a aplicar eso. Entonces, los seguros como que van a quedar fuera del espectro que nosotros le queremos dar a esto. ¿Sí? Si hay una combinación de negocio, una empresa va y compra otra o se fusionan, entonces ahí sí pueden surgir, por ejemplo, bases de datos o listas de clientes fidelizados. Todos los que tienen la tarjeta CMR Falabella o la tarjeta Ripley o la tarjeta de Cencosud. Oye, estos clientes yo les puedo enviar ofertas, eso me permite no quedarme con saldos de inventario, o puedo mejorar la cadena logística, le puedo dar ciertos premios para que vuelvan a comprar acá, etcétera. Eso crea algo que vale, ¿te entiendes? Pero eso por desarrollo interno jamás. Si yo me fusiono, perfecto. Si yo voy y compro la lista de clientes a alguien que me vende los datos y eso es legal, se contabilizan todos. ¿Sí? Cualquier tipo de propiedad intelectual, si son procedimientos, si es logística, obviamente si son obras de arte, etcétera, todo eso va a ser parte de un intangible. O los derechos a importar o exportar. Tú tienes derechos de pesca en alta mar o una cantidad que tú puedes cazar, que tú puedes talar, etcétera, eso también vale por un intangible. Sí o sí, las películas y los derechos sobre hacer la secuela y la música y hacer merchandising, todo eso vale como un activo intangible. Los pases de las jugadoras y los jugadores de fútbol, la fórmula, el espectro radial de telefonía, de internet, de lo que se le ocurra, vale. Y los personajes con seguridad. Este número yo lo actualicé después, de hecho, de la clase del martes. Al último trimestre, o sea, al tercer trimestre del 2020 lineal, pero que ese es el último trimestre del año 2020 para los efectos financieros de Disney, Disney tenía 19.173 millones en intangibles netos de la amortización acumulada, 25.000 millones de dólares en películas y costos de televisión, y además productos de fusionarse con Fox. Disney va y compra Fox, en el fondo una combinación de negocios, tenía un goodwill de 77.689 millones. Por lo tanto, de todos los activos que tiene Disney, eso era el 60%. Una parte significativa del resto son los parques temáticos, que son intensivos en propiedades, planta y equipo. Pero ahí lo que más hay es justamente intangible.
Fíjense, y esos son los que están contabilizados dentro de, porque si alguien me dice, oye, es que la marca Disney vale 200.000 millones, bueno, esa no está contabilizada dentro de su estado financiero. Jaime. Profe, yo tengo una pregunta con la definición de goodwill, que según lo que había entendido, era un conjunto de activos intangibles que no se podían separar. Pero se supone que el activo intangible tiene que ser separable. Entonces, Identificable, que es casi lo mismo, pero no lo mismo. ¿y cuál es la Porque diferencia? pensemos lo súper simple. Tú tienes una empresa que vale 100 y yo te ofrezco 100 por comprártela. ¿Me la vendes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto ganas? Nada. O sea, Nada, los 100 millones, pero nada. Me la vendiste por el precio justo. Para que para ti sea negocio, ¿por cuánto me la venderías? Si vale 100. sobre 100. Listo. 130. Quizás para mí vale 200, porque yo creo que si la junto con mí, tiene algunos activos que tú no puedes utilizar, no sé, bodegas vacías, o activos por impuestos, que fue lo que pasó cuando Cencosud, por ejemplo, fue a comprar Johnson. Johnson valía cero porque nunca iba a recuperar esos impuestos, pero Cencosud, como tenía una utilidad gigantesca, sí lo podía utilizar. Entonces, para mí vale 200, para ti vale 100, nos encontramos en 130, todos quedamos contentos. Lo que pasa es que yo voy y arqueo todo tu activo y vale en X, después tus pasivos, y en la diferencia vale 100, que fue lo que dijimos, y yo te pagué 130. Esos 30 en exceso son por alguna razón, porque yo creo que a futuro tengo un mejor porvenir. Por ejemplo, voy a negociar mejor con los proveedores, voy a tener una mejor cadena de logística, voy a dejar de competir en algunos segmentos. Entonces, no sé, pues tú tenías la mitad del mercado y yo la otra mitad del mercado. Si yo te compro, entonces ahora tenemos el 100. ¿Entiendes? Eso ya podría entrar al límite de que la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal de Libre Competencia te vaya a llamar la atención, que es algo que le pasó a Unimark, sobre todo en Punta Arenas. Tenía el 73% de la participación de mercado. Eso podría ser una diferencia. Entonces el goodwill es justamente el prestigio, las buenas relaciones laborales, este mejor porvenir a futuro que vale algo y que yo pagué por él. Si no pagué, chao. No, jamás, nunca el goodwill puede ser generado de forma interna. Oye, es que aquí nos queremos todos, nos caemos bien, somos una máquina del negocio, qué bueno. Cuando alguien te pague algo por eso, entonces ahí se contabiliza como activo. ¿Se entiende? Entonces, no Pero, por son ejemplo, separables todo, pero eso sí es separable del resto de los activos. O sea, sé que eso no es parte de las máquinas de la empresa. Ya, perfecto, profe, gracias. ¿Entiendes? Como que yo le asigné justo esos 30, entonces eso me permite identificar que el costo de ese activo fue 30, porque pude separar todo lo otro. Entonces, yo veo el conjunto menos todos los otros que sí puedo separar, eso me va a dar el goodwill. Santiago, tú habías levantado la mano. Sí, en el caso, dos cosas. En el caso del goodwill, podría ser la lista de proveedores parte del goodwill. No, porque la lista de proveedores la puedo separar por sí sola. Ah, ya, perfecto. Como que si ustedes van y compran una empresa y dicen, ya, estos son los autos, estos son los edificios, estos son los terrenos, esta es la lista de proveedores, esta es la marca, lo vamos a ver ahora en SMU. Y además pagué un extra por cualquier otra cosa, por el aire que respiran. Ya, pues, todo ese aire es el goodwill. Perfecto. Y otra cosita, en el caso de, por ejemplo, las disqueras, cuando una disquera es dueña de una canción, ¿se contabiliza la canción por sí sola más la propiedad intelectual de la canción o el valor que tiene la canción en sí es solamente la propiedad intelectual que tiene? Depende de cómo esté estructurado el contrato. Ahí creo que va más en la parte de propiedad intelectual, porque puede ser que tú tienes los derechos fonográficos, insisto que eso quizás sale de la contabilidad, es mucho más legal. Por ejemplo, lo que le pasó a Taylor Swift, que un fondo de inversión dijo, oye, yo compré a la disquera anterior, entonces tú no puedes cantar estas canciones porque yo tengo el derecho sobre la canción. Pero ella podía grabar sus mismas canciones, que fue lo que hizo, y ahora las puede cantar. Entonces tengo como el derecho sobre el derecho fonográfico, digamos que eso está guardado en un MP3 en un computador, ya, sobre eso, pero no sobre la letra, no sobre la partitura musical, no sobre la voz, como que podría separarlo en varios activos.
Entonces, creo que para nuestro efecto eso es más complejo en lo que queremos y ahí se requiere un abogado de propiedad intelectual sí o sí. Okay. Entonces, como regla general, no sé, canciones, juegos, Eso, libros. canciones agrupa todo eso nomás, porque entrar a separarlo es algo que está fuera de nuestro alcance. Ya, perfecto. Joaquín. Que respecto del goodwill, no sé, si pongo un ejemplo, si voy a Apple y me compro algo de ahí, ¿ese es como sobrecargo que estoy pagando como por prestigio de la marca sería el goodwill? ¿Es por el prestigio o por la marca? Por la marca en sí. Si es que no La sé. marca podría ser un activo distinto. Entonces, si es que otro caso que no sé, compro alguna cosa y la compro más por el prestigio y tiene un sobrecargo en el precio por el prestigio, ¿eso sería goodwill? Sí, el prestigio sería el goodwill. Pero es separable de la marca, no es exactamente lo mismo, porque el goodwill es el prestigio y varias cosas más. O sea, si van al supermercado, fíjense que no sé, pues uno podría decir, oye, este es el maní de Marco Polo y este es el maní líder y quizás están hechos por lo mismo. O te pasa mucho con las pastas, el Lucchetti, etc. Oye, lo hizo el mismo, ¿y por qué tiene un precio distinto? La marca, pues. Ahí está el beneficio económico de la marca. Pero exactamente la misma calidad, mismo componente, misma información nutricional, todo. Entonces, en el fondo, quizá ese extra no es cambiar los logos del empaque, sino que es por algo más, porque yo percibo que es como, tiene un prestigio. Yo conozco un caso así como muy directo, que lo sube por práctica, que por ejemplo los productos de Líder son de marca PDF, algunos, de productos Fernández. ¿Sí? Y por ejemplo Jumbo, Cousin Cook es la marca del Jumbo, pero no, lamentablemente en el subconsciente de las personas no les agrada el hecho de comprar algo del supermercado, creen que es de baja calidad. Entonces lo que hizo el Jumbo fue cambiar la marca, hizo Sí. Cousin Cook. Eso es así, o sea, por eso que ahí uno dice, oye, gana valor al tiro al que le ponga Cushing & Co. Sí, pues, o sea, como great value. O si uno va a comprar una cosa a cuenta, no, es peñufla. Líder ya está más o menos, pero si uno va a comprar algo great value, va mucho mejor. Son todos de Walmart. ¿Entiendes? Y los supermercados lo que más potencian ahora son las marcas propias. Ahí es donde está el margen. Entonces, fíjense que eso podría ser un intangible, potenciar tus marcas propias, aunque no esté contabilizado, si eso es lo que queremos hacer. Oye, que no está en su estado financiero, bueno, no importa, pues, pero igual gano plata. Eso solamente deja en evidencia que los estados financieros subestiman el valor de los activos intangibles. ¿Se entiende? Porque es muy complejo. Porque yo le digo, ya, pues cámbiale el nombre, ya no es Jumbo, ya es Cushing & Co. ¿Ya? ¿Y cuánto más vale? ¿Cuánto te gastaste en cambiar eso? No sé, ya, 1.000.000 de pesos, fui a la notaría, ya está listo. ¿Y qué más? 1.000.000 en diseño, ya 2 palos. ¿Cuánto más gano? Mucho más que eso. O sea que si yo lo contabilizo al costo por 2 millones, no refleja nada del valor. Ah, ya, pero es que lo voy a revaluar. ¿Cómo? No, es que mira, no hay otra marca, porque la gracia es que sea exclusiva. Chuta, ven que es sumamente complejo contabilizar el intangible. ¿Se entiende? Entonces, conocimiento científico siempre que sea patentado, obras de teatro, óperas, software, algunas tecnologías, el derecho a pasar. Por ejemplo, típicamente si alguien tiene una casa en la playa o en un terreno que no llega al camino frontal, tú tienes que entregarle la servidumbre, que el vecino pueda pasar por entre medio. Bueno, ese derecho vale algo. Información táctica o estratégica del negocio, el know-how. Hoy nosotros llevamos 30 años en la industria de no sé qué cuestión, en el sur, en el norte. Claro, eso debiese valer algo porque nadie sabe. No, es que cuando llueve pasa esto. No, es que mira, nosotros hemos visto los ciclos económicos. A mí me toca asesorar harto a la industria automotriz. No, nosotros llevamos 30 años y cuando vino la crisis subprime y cuando vino la crisis asiática y ahora cuando vinimos con la crisis de la pandemia, etc., esto hay que hacer esto. Eso vale algo, pero no se puede contabilizar. ¿Cuánto ha invertido? No sé. Bueno, algo para que la contabilidad refleje la imagen fiel que decíamos es que sea cuantificable. Si ustedes creen que vale algo, pero no lo pueden cuantificar, chao pescado, no se contabiliza.
¿Se entiende? Entonces, por eso que los bienes de patrimonio cultural, por ejemplo, las partituras musicales, las pinturas, alguna obra de arte, pues que la puedo tocar, sí, pero el valor no está dado por eso, está dado fundamentalmente por algo intangible. Entonces, y esto va a quedar mucho más claro aquí, que vamos a mostrar todos los ejemplos que tenemos en webcurso. Parece que se grabó el webcurso de la sesión. Aquí está, mira. Puedo compartir webcurso. Entonces, fíjense en lo que yo les posteaba ayer en la noche. Ahí dejé el ejemplo de revaluación de la propiedad, planta y equipo de CGE, para que tengan un ejemplo de revaluación, aunque no sea de un activo intangible. Y acá, por ejemplo, en propiedades de inversión, los estados financieros de un cementerio parque, que es de un fondo de inversión, de hecho. Entonces, que si yo lo arriendo el espacio, es una propiedad de inversión, y si los que vendo son inventario, por si acaso. Entonces, acá en la sección de activo intangible, los que vamos a ver son estos de acá. Estos 4 ejemplos. Que de hecho, después, al final de la clase, les voy a agregar uno más, una concesión de una autopista. ¿Sí? Entonces, fíjense. Voy a pasarme para acá porque yo los tengo, creo que todavía. Aquí, fíjense. Un museo británico. Yo en general escojo algunos años que son más clave, que es más claro lo que te están diciendo, etcétera, como que funcionan más como ejemplo, por ejemplo. Entonces, fíjense. ¿Qué dice? Dice que en total tiene activos por 612 millones de libras esterlinas de largo plazo y de corto plazo 59. Entonces digamos que tiene unos 660 millones de libras esterlinas. No un museo pequeño. Los activos tangibles son 459 millones. La instalación, infraestructura, terreno, vitrina, etcétera, etcétera, etcétera. Los activos de patrimonio cultural, los Heritage Assets, son 53 millones. Y después tiene las cuentas por cobrar, lo que tengan de merchandising para vender como souvenir, el activo financiero, el efectivo y lo equivalente. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice sobre los bienes de patrimonio cultural. Los activos de patrimonio cultural, los Heritage Assets, los contabiliza dentro de sus colecciones como bienes de patrimonio cultural de acuerdo a la FRS 30. No ocupan IFRS, pero es igual que cuando vimos el caso del zoológico, como si fuese así. Un activo de patrimonio cultural es definido como un activo tangible que tiene valor histórico, artístico, científico, tecnológico, geofísico o ambiental, pero tiene cualidades ambientales, perdón. Y es mantenido, o es tenido y mantenido principalmente para contribuir al conocimiento y la cultura. ¿Entiendes? Oye, esto no es que yo lo voy a ocupar para producir, que voy a venderlo, no, o en fin administrativo, es por conocimiento y cultura. Eso hace una diferencia. ¿Qué dice? Los activos del museo incluyen los que se donaron y los que se compraron desde el 1 de abril del 2001. Es dentro del balance. Y se contabilizan al costo o la evaluación al primer momento de adquisición. Eso es generalmente cuando te los donan. Que tú dices, oye, me donaron un cuadro. ¿Cuánto vale? ¿Se entiende? Pero no es la valorización posterior, no es que calculen el fair value reiteradamente. Fíjense. Las valorizaciones son llevadas a cabo durante el año de adquisición por curadores expertos internos basados en su conocimiento experto y, cuando es apropiado, con referencia a transacciones de objetos similares. El costo, la valorización, no es sujeto de revaluación, porque el costo de revaluación no está considerado para compensarse con beneficios para los usuarios de los estados financieros. Ahí está clarito. ¿Para qué voy a revaluar un cuadro si eso no le importa a nadie mirando un museo? Por eso fíjense que en el desafío tienen que ver, oye, ¿a quién le importaría ver esto? Eso es distinto. Entonces, uno dice, oye, no, pues el museo, y esto le pasa mucho a las pymes, se va a gastar una plata impresionante de recursos, sean internos o externos, en revaluar los cuadros y eso no le importa a nadie. ¿Por qué? Porque es una institución sin fines de lucro, entonces nadie espera que sea súper rentable la empresa. Esa es la realidad.
¿Se entiende? Y entonces fíjense, los costos capitalizados de los activos de bienes de patrimonio cultural no son depreciados o amortizados porque ellos tienen vidas útiles indefinidas, pero son sujetos de revisiones del deterioro cuando hay daño o deterioro o hay deterioro reportado. Me costó. Sí, oye, no, lo que decíamos al principio, oye, si uno está pensando en el Coliseo Romano, en la Torre Eiffel, en la Torre Inclinada de Pisa, etcétera, oye, es que se está cayendo a pedazos. Bueno, eso solo hace que valgan más, no que se deprecien. Entonces, ¿que su vida útil cuándo es? No, no sé, ya no sé. Ahí está. ¿Entiendes? No, no lo digo yo, lo dicen los estados financieros de un museo. ¿Sí? Entonces, fíjense, antes de el 1 de abril no capitalicé nada de los bienes de patrimonio cultural. Esto es porque una valorización integral, como se ilustraba con anterioridad, no va a proveer información financiera en los estados financieros que vaya a ser valiosa para los usuarios. Y el costo de hacer esto no se compensa con los beneficios que van a tener los usuarios de los estados financieros. Clarito. Oye, si vamos a gastarnos una porrada de plata en valorizar, chao. Y ahí te dice, oye, si ocupamos el costo histórico, si ocupamos una revaluación, y fíjense, algunos servicios son donados, etcétera. Ya, ahí se vuelve más complejo cuando es donado. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tengo colecciones gigantescas y te dice, oye, estos son los activos de bienes de patrimonio cultural que tengo en África, Oceanía y América, en Egipto y Sudán, en Asia, con monedas y medallas. Oye, pero las puedo tocar. Sí, pero son un activo de patrimonio cultural, intangible. Grecia y Roma, el Medio Oeste, pinturas, dibujos, etc. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que, oye, ¿cómo gano plata? Bueno, el museo está comprometido a mantener y mejorar sus colecciones para beneficiar a la audiencia ahora y futura, beneficio económico futuro. ¿Se entiende? Ahí está la definición exacta. ¿Se entiende? Y ahí es como mantengo las colecciones, qué es lo que hago, dónde está la base de datos, etc. ¿Se entiende? Y después te dice, oye, si en realidad uno se quiere deshacer de estos activos, llega a la disposición el fin de la vida útil del activo. Y está todo lo que hace un museo. Y entonces aquí fíjense, los que más recibe físicamente un museo en general son donados. Y en la contabilidad, fíjense, que valen 2011 15 millones de libras esterlinas y los adquiridos 38. Así que los menos son los donados. Y eso pasa el 2010 y el 2009 y el 2008 y así sucesivamente para atrás. ¿Por qué los menos son los donados? Por un punto premio. ¿Por qué creen que los activos donados valen menos contablemente? Porque no se pueden contabilizar. ¿Pero por qué no los puedo contabilizar? Que no tengo... Porque no tengo como una venta. ¿Contra qué hacerlo? Porque ya no me produce un beneficio propio. No me produce un beneficio económico. No. Que cuesta cero. Esperen, no. De nuevo, Ignacia, pero desde el origen. Pero, ¿por qué? Porque no están en un mercado activo, no se están vendiendo constantemente. Ya, pero ¿por qué no están en un mercado activo? No hay otro igual activo? que yo puedo... Listo. Porque no hay otro igual. Eso es. No hay otro igual. No hay otra Mona Lisa. No hay otra Mona Lisa, acabó. No hay otra máscara de Tutankamón. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, no es que yo creo, no, pues que yo creo aguanta mucho, entonces podría contabilizar cualquier cosa, y en el fondo el yo creo le importa poco a la gente. Fíjense que un museo prácticamente está reportando sus estados financieros de buena onda, si no, esto no le da ningún valor agregado al museo. Obviamente otras empresas con fines de lucro sí, pero acá no, ¿se entiende? Entonces lo importante aquí es que lo que uno le es muy complejo para los activos intangibles es que en general son únicos, y eso lo hace muy complejo de valorizar de una forma razonable, o si no voy tirando a la chunte cualquier cosa. ¿Entienden? Entonces miren, Unimark, el SMU 2011. Fíjense que lo que más tiene en activos es el goodwill, mal llamado plusvalía.
Entonces, fíjense que Unimark, ¿cómo surgió? Unimark por sí solo, antes de que lo comprara el grupo Sayé, tiene una participación de mercado súper baja, menos del 5%. Hoy en día tiene una participación de mercado del torno al 20% y algunos años ha sido un poco más. Entonces uno dice, oye, ¿cómo logré consolidar esto comprando supermercados? Entonces, este es el ejemplo de los activos que van a surgir en una combinación de negocios, porque todos se fueron juntando. Entonces, yo me junté con Supermercados del Sur, con Bigger, con Deca, con Corlaet, con Mayorsa, con Divac, etc. Entonces, eso generó que no fuera que yo fui creciendo como internamente, digamos como el Líder o como el Jumbo, inclusive como el Totus, sino que tú juntaste todos los supermercados chicos y trataste de crear este monstruo que es SMU. Entonces, si ustedes, lo que decíamos del goodwill al principio, si ustedes tenían un supermercado que para ustedes dicen vale 100, que para mí vale 200, encontrémonos a medio camino, pues 150. Lo que pasa es que contablemente, como que te pagué más de lo que digo que vale el activo, esos 50 extra es justamente el goodwill. Y fíjense que ahí empecé a comprar. Pues. Entonces, 23.000 millones, por ejemplo, 11.000 millones, 10.000 millones, 49.000 millones el Unimark al tiro. Ya, después 30.000 millones el BRIC, distribuidora Super, 12.000 millones, 11.000 millones el Nuevo Arauco. Y así sucesivamente fui sumando. Lo OK Market, fíjense, 5.400 millones cuando eran pocos. Unimarket fue el que lo hizo crecer sobre todo a los OK Market y ahora que se los van a vender al Oxxo. Pero Vega Mercado, 22.000 millones. Telemercados, 9.000 millones. Y Supermercados del Sur, 348.000 millones. Eso fue lo que pagué en exceso por lo que supuestamente valía. Entonces, fíjense que después, 2011, un año estratégico, porque ahí terminó como la temporada de mega adquisiciones, 683.000 millones. En plusvalía, en goodwill. Entonces, ¿el goodwill qué es? Que yo espero que en el futuro nos vaya mejor. ¿Por qué debería irle mejor a un supermercado que en vez de tener 4% de participación, tiene 20% de participación de mercado? Cada vez está vendiendo más. ¿Y qué tiene? ¿Por qué pago de más? Por la posición que tiene ese supermercado, supongo. Podría ser lista la de clientes posición. que tenga, los clientes Por que ej- iban a dicho restaurante. Bueno, vale. Por O sea, ejemplo, profe, podría estar comprando ese flujo de clientes, que es la posición en el fondo. Apunta a distintos tipos de clientes ahora. No sabría, bueno, eso no sabría si es bueno o malo, así como que ahora tengo un supermercado mayorista, bueno, de lo que queda aquí en mayorista 10, Albi y Unimark, aparte de OK Market, pero quizás mayorista 10 ya no tiene, o sea, tiene el nombre de mayorista, pero no apunta al segmento almacenero en el fondo, sino que el Albi es el que está destinado para eso. Pero no podría decir evidentemente que eso es mejor o peor, sino que diría que es un conjunto de todo lo otro. Porque en el fondo la posición privilegiada, lo que decían, un segmento de clientes es quizás algo súper importante. Y eso fue muy evidente, por ejemplo, en Punta Arenas. En Punta Arenas la Fiscalía Nacional Económica le dijo, oye, tenéis que vender algo, que tú tenías el 73% de los supermercados de Punta Arenas. No se puede, nadie puede ir a, si no le gusta, es como, vas a abusar de esa posición. Eso en el sentido económico. Tú dices, oye, pero yo puedo vender mucho más, puedo subir los precios, puedo tener mejores márgenes, puedo administrar mejor, quizás no lo pensemos en algo de cómo extraer el excedente del consumidor, sino puedo administrar mejor la mercadería. Entonces, como conozco más a todos los clientes, dejo que se venzan menos productos. Tengo un volumen de operación más grande, así que compro con economías de escala, tengo mejores relaciones con los proveedores, me dan crédito, puedo administrar mejor la cadena logística en la distribución. Entonces, no pierdo tanto, no llevo camiones vacíos, sino que la mitad va a un supermercado y el otro va al otro, etcétera. Entonces, tú podrías estar convencido de que estos 683.000 los vas a recuperar a futuro sí o sí. Eso es súper importante. Y entonces ahí te dice, oye, mira, ¿qué adquisiciones hice? Bueno, aquí te detalla todas las adquisiciones que fue haciendo y qué incluye la plusvalía. Pero la plusvalía es lo que ustedes dicen, pues. Está representada principalmente por las sinergias que se genera al integrar cada nueva unidad de negocio.
eficiencia en costo, mejores canales de distribución y presencia en múltiples regiones. ¿Se entiende? En las regiones extremas como que puedo vender más caro, pues entonces hay mejores márgenes. ¿Se entiende? Y ahí está, y Unimark, mayorista, Construmar, Telemercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te dijo, por ejemplo, mira, yo me quedo con 3 grandes segmentos, ferreterías, que es Construmart, Alvi y SMU combinado. Entonces, ¿qué te decía? Fíjense, voy a analizar un par de transacciones. Pues oye, cuando fui a comprar Alvi, la empresa tenía contablemente un patrimonio negativo. Estaba quebrada en términos contables. Sí vale 3.400 millones negativos. Pero yo revalué los inmuebles y los terrenos y valían 2.600 más. Si se imaginan la ecuación contable, sube el activo. El Club Alvi, la cartera de clientes, la valoricé en 67.000 millones de pesos. Eso vale mucho para mí, porque entro al segmento que es mayorista. Un acuerdo de no competencia, entonces yo voy a poner un local acá, tú pones otro allá para que no choquemos, 537 millones. La marca, que vale 0 por desarrollo interno, pero en la combinación de negocios la valoricé en 25.000 millones. Y entonces dije, oye, ya, después de hacer todos estos ajustes a valor razonable, a fair value, vale 76.000. Como tú pagaste 55 solamente, entonces te ganaste 21, compraste súper barato, lo cual en general es extraño. Pero si tú vas a Construmart, por ejemplo, fíjense aquí en Construmart, valía 20, la marca valía 7, la lista de clientes 21, entonces el total era 44. Como tú pagaste 51, este extra, los casi 7.000 millones, es justamente el goodwill, la plusvalía determinada. ¿Se entiende? Entonces fíjense que en el caso del museo, los activos son de bienes de patrimonio cultural, son donados, más complejos. En este caso surgen de combinación de negocio, una forma distinta, por ejemplo, desarrollo interno que nosotros vamos a ver. Cuando tú lo compras es fácil, de ahí no hay ninguna sofisticación, igual que una PPE, igual que una PI. Cuando tú lo obtienes de otra forma es algo más complejo. ¿Se entiende? Y ahí, bueno, después ustedes tienen archivos, pueden leer todo para abajo y ahí te sale cuánto fue lo que pagó, cuál es el que se pagó más de todos, el supermercado del sur sobre todo, que lo valorizaban en muy negativo y aún así la empresa sobrepagó, entonces le queda una plusvalía gigantesca, ¿se entiende? Y ahí te dice, mira, aparte de las marcas, de la lista de clientes, los software también valen harta plata, otro activo intangible, y ahí te dice cómo llegaron a un intangible total de 172, distinto de la plusvalía, pues, más los 673.000 millones de plusvalía, te quedan como 800.000 millones. Y piensen que en ese momento Unimark tenía activos por casi 2 billones de pesos. Entonces el 40% de tu activo era intangible. ¿Sí? Perdón, ¿alguien había levantado la mano antes? Yo, profe, pero es sobre la diapositiva antes de empezar a ver estos estados. Sobre la diapositiva. Eso tengo duda con el know-how. Usted menciona como que vale algo, pero no se puede contabilizar porque es como súper difícil determinar cuánto vale. Pero si yo, por ejemplo, pago por ese know-how, ahí sí se podría contabilizar. O sea, no soy quien tiene el conocimiento, sino quien paga por ese conocimiento. ¿Pero y cómo lo paga? No sé, por ejemplo, en una franquicia que... La franquicia, eso es. Legalmente te protege, o una patente, o una propiedad intelectual, o un copyright. Si yo contrato a la persona no es un activo, se puede fugar. ¿Se entiende? Por eso que cuando el know-how está disfrazado de otra cosa, de un conocimiento como una franquicia, que en el fondo hay un manual, te dicen cuáles son los competidores, la lista de proveedores, los clientes, cómo es el layout físico que tengo que poner de un Starbucks, hacia dónde tiene que ir el olor, cuál es la experiencia, etcétera. Eso es una franquicia, no el know-how. El know-how por sí solo no va a ser un activo. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Entonces, fíjense, pues ahí tienen, ya dijimos, los donados o los comprados, aquí tenemos los de combinación de negocio. Si vamos acá, fíjense, Laboratorio Recalcín, chileno, ¿sí? Entonces, CFR Farmacéutica o Compañía Farmacéutica Recalcín, eso significa CFR, dice, mira,
un laboratorio en lo que más invierte es en I+D, en investigación y desarrollo. Por lo tanto, es probable que lo que más tenga que reconocer son activos intangibles por desarrollo interno. Entonces, fíjense lo que dice. Los desembolsos originados por las actividades de investigación son gastos en el ejercicio. Chao. En la investigación me es imposible probar cualquier cosa que se parezca a un activo intangible. Un activo intangible se va a generar producto de actividades de desarrollo y es cuando se cumplan estas 6 condiciones. Que técnicamente sea posible, que tú sabes cómo vas a ganar plata, que existe intención de terminar el proyecto, que tú cuentas con los recursos, sobre todo financieros, o sea, hay plata para, que además tú tengas o tengas súper claro el canal con el que vas a generar beneficios, si lo vas a utilizar, si tú lo vas a vender, etcétera, y además que tú puedas cuantificar esto. Hoy es que hicimos 10 proyectos y no sé cuánto gasté en cada uno, chao, no entra en la fase de desarrollo. Tú tienes que ser capaz de medir cuántos materiales, cuánto personal, cuánta depreciación de las máquinas con las que hicieron los ensayos clínicos para, por ejemplo, la vacuna del coronavirus o algunas de las vacunas del coronavirus. ¿Se entiende? Entonces, cuando cumple copulativamente, es decir, con todos esos 6 puntos, entonces ahí puede empezar a capitalizar todos los costos. Y ahí te dice, el monto inicial reconocido es la suma de todos los desembolsos incurridos desde que el elemento cumple las condiciones hasta que empieza a operar en el fondo del activo. ¿Se entiende? Si yo no lo puedo reconocer, chao, todos los desembolsos son un gasto. ¿Se entiende? Y ahí está. Los desembolsos posteriores, si es que califican como mejora, van a ser capitalizados. Si no, van a ser gastos, incluyendo las plusvalías. ¿Se entiende? Así que la plusvalía jamás se reconoce por desarrollo interno. Y está clarito, una empresa real, abierta en la bolsa, etcétera, CFR recalcitrante. Entonces, fíjense. Azul, azul. Azul, azul, blanco y negro y cruzados no son el equipo de fútbol, son los concesionarios del equipo de fútbol. ¿Por qué razón? Porque azul, azul, blanco y negro y cruzados cuando se abrieron a la bolsa 2006 más o menos, cuando los equipos de fútbol estaban quebrados. Entonces fíjense que el equipo tiene otras cosas que no es exactamente el mismo equipo de fútbol. De plano, voy a ahorrarme los chistes, porque ni azul, azul, ni cruzados, ni blanco y negro tienen estadio. Porque son los concesionarios de Colo-Colo y la Católica tienen estadio. La uno, pero no el concesionario del equipo. Entonces, fíjense, ¿qué te dice? Dentro del rubro intangible en la sociedad tienen los derechos de concesión, ese es el más cuantioso, los pases de los jugadores de fútbol, los software y las garantías por arriendo. Los derechos de concesión, hay un contrato el 8 de junio del 2017 por el uso, goce, explotación de todos los derechos de la Corfuch que van a tener competencia futbolística, corporales, inmuebles, crédito, acciones, derechos en otras sociedades, imágenes, marcas, patentes, modelos, dominios, logotipos y derechos de propiedad intelectual y cualquier otro. En el fondo, la mayor parte intangibles. ¿Se entiende? Entonces te dice, el plazo de estos derechos es por un tiempo necesario para pagar lo que le debía al fisco, por eso estaban quebrados los equipos de fútbol, que no puede ser menos que 30 años. Si pasados los 30 años, o sea, el 2037, puede haber pagado lo que le debía al fisco, entonces automáticamente te dan 15 años más, o sea, podría ser por 45. ¿Se entiende? Y si uno va al valor bruto y después el valor neto de la amortización, ahí ve, derechos de concesión son casi 8.000 millones de los 12.000. Los pases de los jugadores son 4.200 de los 12.000. Y los software, los otros chiquititos, ya son 27 millones solamente. Santiago. En este caso, Azul Azul recibiría royalty o plata por el derecho de pagarle el logo a Adidas. O sea, Adidas le paga plata a Azul Azul. Sí, tiene ingresos. Pues en esta versión, porque yo los corté, pero si alguien después quiere ir a los estados financieros reales, puede ver que en sus ingresos va a tener borderó,
sponsoring, y entonces ahí en el sponsor va a tener derechos de TV, venta de jugadores y merchandising. Al menos tiene esos 5 segmentos de ingresos de actividad ordinaria. Entonces, no es solamente vender entradas, es varios ingresos que se repiten persistentemente en el tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá abajo la complejidad para un equipo de fútbol es decir, mira, los pases de los jugadores de fútbol, así como busquemos pases caros. Guillermo Marino, 244 millones. Gustavo Canales, 516. Johnny Herrera, 251. Charles Arangui, 277. Lorenzetti, 319. Alguien podrá decir, oye, pero es que Charles quizás es mejor que Lorenzetti. Bueno, es que la contabilidad de los intangibles es así nomás, por lo que se compró. Quizás después mejoró, etcétera, pero ahí era lo que decía. Roberto Cereceda, 390 millones. ¿Se entiende? Y fíjense, aquí te dice cuánto es el porcentaje de la propiedad. Pues como lo leyeron en el capítulo, podría ser que aquí tiene un porcentaje del derecho federativo que juegue, pero el derecho económico podría separarse en el que yo imprima camisetas con el nombre de la jugadora o el jugador, digamos el derecho de merchandising, y el derecho de formación, el que cada vez que vendan a Alexis, Cobreloa siempre va a recibir un poquito, inclusive antes que Cobreloa, inclusive. Entonces, ahí uno dice, oye, hay un porcentaje que siempre va a volver. Por eso que si es que hubiera un valor residual de los activos intangibles, justamente eso, que en el fondo tú vas a tener que cuando los jugadores de fútbol se retiran, vuelven como al equipo de origen. O sea, no sé, Zamorano en Colo-Colo, etc. O sea, David Pizarro en la U, como que el Chupete en Colo-Colo, etc., vuelven a jugar al final. ¿Se entiende? Eso hace una diferencia significativa, pero fíjense acá. Aquí te dice cuánto tiene de cada uno por si no son los dueños completos. Pero fíjense, aquí dice los jugadores que fueron formados en el equipo. Y entonces, y todos estos valen 0. Pero fíjense que podrían haber aquí jugadores sumamente caros. Ángelo Enrique, Bocellur, Lichnowsky, y así sucesivamente, Pinilla. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto genera una diferencia. Porque tú dices, oye, ¿por qué no lo puedo contabilizar por desarrollo interno? Porque tú no sabes que ha entrado en la fase de desarrollo hasta que estoy seguro de cómo va a generar los beneficios. Entonces, ¿cuándo estoy seguro de los beneficios que va a generar un jugador? O una jugadora. Cuando juega. No, pues, porque si Cuando juega... lo vendo. Cuando lo vendo, pues, y cuando lo vendo ya no es tuyo. Por eso que el equipo que lo compra, y lo discutíamos al final de la clase anterior, oye, si tú, por ejemplo, vas a reconocer Neymar, que probablemente no sea mejor que Messi, en los estados financieros aparece por un mayor valor. ¿Se entiende? Entonces tú dices, porque uno es por desarrollo interno y el otro es por adquisición. Entonces la forma en la que obtengo el activo intangible justamente va a cambiar el valor que reconozco en los estados financieros. ¿Se entiende? Y eso hace una diferencia significativa. Y entonces por eso ahí te explica cuántos son los activos intangibles, por qué no se pueden tener, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense. Vamos a los resultados, por ejemplo, de los equipos de fútbol. ¿Cómo creen que le habrá ido financieramente a la U, al Colo y a la Católica el año anterior? Por los Bien. derechos televisivos no les debería llamar. Bien, le fue bien. Les fue bien porque tienen un gran porcentaje de hinchada que los ve y por ende tienen harto rating. A la U le fue mejor. También le fue bien porque la gran parte de la U con Perú gasta mucha plata en los partes que le sacan a la hinchada en los estadios. Y sí, sin sí. ese Pero hinchada en los blanco y estadios, negro, a blanco y negro le debería en los llamar. estadios, pues, Bueno. sin ese hinchada en los estadios no gasta plata. Por ahí va. Fíjense que esto va a ser una diferencia significativa, que a veces el resultado futbolístico quizás no va de la mano con el resultado financiero. Miren. Blanco y negro, a punto de bajar, bueno, insisto, Colo-Colo, no exactamente blanco y negro, pero a punto de bajar a segunda división. Entonces, fíjense que los años anteriores, por ejemplo, 2018, vendía 24.000 millones, después 2019, 17. Ahora solo vendió la mitad. Y fíjense que el margen bruto
ya le queda negativo. O sea, eso sería ilegal en otra industria porque estoy vendiendo por debajo del costo. ¿Entiendes? Entonces eso hubiera sido una multa, no sé, en un supermercado. Pero fíjense que financieramente sí fue un asco. Perdió 5.000 millones de pesos. Solamente en la utilidad operacional, ya después última línea, tengo algunas otras cosas, pero igual perdió 4.000 millones. Entonces uno dice, oye, pero 2019 tampoco es que fuera un éxito. En el mundo los equipos de fútbol, sea cual sea, no es un éxito. O sea, el Barcelona tiene unos problemas financieros gigantescos. Los equipos de fútbol son inversiones emocionales, no son inversiones financieras que tengan súper rentabilidad. Esa es la realidad. Cruzados, por ejemplo, fíjense en el estado de resultados de Cruzados. Vende más que el año 2018 y más o menos lo mismo que el 2019. Y eso produce que igual en última línea pierdan plata. Y le fue harto bien igual. Entonces fíjense que con ingresos que son súper parecidos, habían ganado 2.500 millones, que es un súper buen resultado el 2019, pero perdían 533 millones el 2020. Entonces mucho más mixto. Y fíjense azul azul. Este de acá, el que dice TTM, es el resultado del año 2020. Entonces, fíjense que los ingresos han bajado persistentemente, pero el margen bruto es muy alto. Es el mejor. De hecho, todos los trimestres del 2019 perdió plata, pero todos los trimestres del 2020 ganó plata. Entonces, el negocio de hacer partidos con público o sin público. Sin público. ¿Se entiende? Aquí hay una decisión financiera más allá de lo intangible. Oye, sin público mejor, pues porque ahí tengo mucho mejores resultados. Entonces, fíjense que utilidad neta, la U ha tenido problemas financieros brutales. En 2017 perdió 1.500 millones, 700 millones, 3.600 millones, y aquí perdió poco, neto. Pero si voy realmente al resultado de la operación, gano plata. Lo que pasa es que tienen que pagar unos intereses y unos impuestos mucho más grandes. ¿Se entiende? Entonces, digamos que financieramente el mejor de los años de la U desde hace mucho rato. Eso hace una diferencia significativa. ¿Se entiende? Entonces, quizás tú mantuviste los derechos de TV y se ampliaron y el sponsor ya tenía un contrato contigo, te tiene que pagar o no. Entonces, llevar gente al estadio es súper caro. ¿Por qué? Porque tengo que arrendar el estadio. Quizás tu negocio es hacer partidos sin gente. No fue tan terrible, al menos para la U. Quizás eso no es transversal a todos los deportes ni a todos los equipos de fútbol, pero al menos para la U, lo mejor es que no vaya nadie al estadio, financieramente hablando. ¿Sí? Entonces, miren. WhatsApp con Facebook. ¿Quién vale más en la contabilidad? ¿La marca de WhatsApp o la marca de Facebook? La de WhatsApp. Facebook, ¿no? WhatsApp. La de WhatsApp. Facebook es el dueño de WhatsApp, pero Facebook es por generación interna, WhatsApp es por adquisición. Por ende, Facebook vale cero en la contabilidad, pero WhatsApp vale algo. Entonces, fíjense que después de la adquisición, tenía 3.437 millones en activos distintos de aplicaciones, marcas, listas de clientes, lo que quieran. Pero el goodwill, la plusvalía era 18.000 millones, solamente porque fui a comprar WhatsApp y WhatsApp decía, mira, yo no tengo nada, pero dado que tú pagaste algo así como 20.000 millones de dólares, casi que pagaste puro esto mejor por venir. Y eso es, pues si ustedes lo miran 6 años después, todavía no sé cómo generar los ingresos WhatsApp, como que uno se llega a cuestionar que realmente sea un activo. Pero después de la fusión, fíjense que una empresa como Facebook, que está muy basada en intangibles, tiene un 46% de sus activos como intangibles. Y uno diría, oye, quizás las bases de los clientes, las aplicaciones y la mayor parte de sus ingresos de su desembolso en I+D, en investigación y desarrollo, debería dar intangible. Sí, pero no es así. Porque es súper complicado, inclusive para grandes empresas, contabilizarlos de esa forma. Entonces, cuando uno ve el precio de mercado, por ejemplo, de todas sus acciones, en ese momento era 370.000. Yo creo que el otro día, cuando hice este cálculo para actualizarlo en el capítulo, era 850.000 millones de dólares. Y Facebook tiene súper poco activo en balance, entonces
el mercado valoriza súper harto la marca, el potencial, la posición privilegiada. Instagram seguro, pero contablemente vale súper poco WhatsApp, Instagram y todo el resto de las cosas que son de Facebook. ¿Sí, Joaquín? Entonces, en el fondo, si yo soy Facebook, para mí Facebook no vale nada, pero WhatsApp sí tiene un valor en mi contabilidad, ¿no? Contablemente, sí. Contablemente sí. Entonces, para mí Facebook no lo puedo contabilizar, por así decirlo, pero el mercado sí lo puede contabilizar a un valor a un valor razonable para ellos, ¿no? Eso, porque cuando yo compro las acciones miran hacia adelante y en cambio la contabilidad mira hacia atrás. Ya, perfecto. Entonces, 5 características. Primero, nosotros decíamos que sean identificables, por eso que las marcas no cumplen con el primer punto. Después, que sean controlables. Si yo capacito a un trabajador, no cumple con el control, entonces no es parte de los activos. Si además nosotros decimos que va a ser claro el beneficio económico o que surjan a raíz de hechos pasados, dijimos, oye, mira, en el futuro podría ser, ya, no surge a raíz de hechos pasados, en el futuro. ¿Y cómo va a ganar? No es tan claro, chao, no se puede contabilizar. ¿Se entiende? Y quizá lo más complejo es que tú puedas medir exactamente el desembolso requerido para eso. Por eso es que uno dice, por ejemplo, una de las patentes más exitosas que ha dado Pfizer fue el Viagra, el 98, 15 años, ya un éxito, pero ¿cuánto vale después de que se acabe la licencia? Nada, porque te pueden copiar. Por eso que el valor residual de un intangible generalmente se presume que es cero, porque como te pueden copiar ya no tengo ninguna exclusividad, pues entonces lo van a vender más barato, etcétera. Ya todo lo que haya invertido en ese proyecto es irrecuperable, así que debiera valer cero. Por eso que si tú inviertes mucha plata en un sitio web, Amazon, AliExpress, eBay, etcétera, que generan beneficio, entonces es un activo intangible. Lo que gasta la universidad en la página web es un gasto, porque en el mejor de los casos es publicidad, y la publicidad siempre va a ser un activo que no va a ser un activo, va a ser un gasto. ¿Entiendes? Entonces podrían haber otros activos, todo lo que tiene que ver con ambiental, social y gobernanza. ESG en inglés hoy en día, que está súper bien visto, no es tan claro cuánto invertí en ello. Como no es cuantificable, ese es tu problema, medir exactamente cuánto impliqué en el uso o en la generación de este activo intangible, eso hace una diferencia significativa. ¿Sí? Entonces, lo que puedo reconocer ahí va a ser solamente lo que jamás reconocí como gasto. Si tú dijiste, oye, no, esto es gasto, 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 pero de ahora en adelante esto es un activo, no puedo hacer eso. WorldCom hizo eso. WorldCom y Enron son las empresas que dieron lugar a que se formaran la IFRS. Que, oye, no, es que mira, ahora le dimos el palo al gato, entonces vamos a agarrar todos los gastos de los otros años y convertirlo en un activo. Y eso cocinó los estados financieros, porque en el fondo tengo menos gastos y eso aumentó fraudulentamente la utilidad. Eso no se puede hacer. Entonces surgen en estas 4 categorías que decíamos: que tú la compres por separado, que haya una combinación de negocios, que tú la desarrolles internamente o que eventualmente haya una concesión que te la otorgó el Estado o la ley. Entonces, si se adquiere de forma separada, es súper fácil. Denme un minuto más. Es súper fácil, es igual a la propiedad planta de equipo. Todo lo que quieran integrar al inicio del activo, ya eso. Todo lo que sea necesario para dejarlo operativo. Si es de una combinación de negocio, todo se revalúa. Entonces, en ese momento dice, ¿cuánto valen las marcas? Listo. ¿Cuánto valen las bases de clientes? ¿Cuánto valen los terrenos? ¿Cuánto valen las propiedades planta de equipo? Y se reconoce al principio todo por el fair value. Y después todo el exceso que mostrábamos con Unimark, entonces ese va a ser el goodwill. Ese activo que es identificable, pero que eso es una serie de activos, así que no son separables. ¿Sí? Tu otra forma es que sea investigación y desarrollo, y con eso terminamos. Este es lo más evidente de una investigación y desarrollo. Cuando tú estás en la fase de investigación, no cumplo con las 6 características que leímos para Recalcín. Entonces, todo ha resultado, todo un gasto, estoy perdiendo el tiempo. Las pymes todo el rato viven en investigación, jamás tienen la fase de desarrollo.
Pero las grandes empresas podrían decir, oye, ya tenemos súper claro, mira, iniciamos el proceso de patentar, contratamos abogados, estamos en las pruebas, etcétera, sabemos que vamos a vender la vacuna, ya tenemos contratos con tales gobiernos, etcétera. Ah, ya, entonces todos los costos desde ese punto se van a activar dentro del activo que, digamos, va a ser la vacuna para el coronavirus X. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No hay duda? Excelente. Yo ¿Ha ninguna sido me todo? había leído. José. Vale, profe, gracias. Que estén bien. Profesor Foggia, no puedo hablarle No, 2 profe, segundos. gracias. Profe, Me quedo, Creo me que quedo. esté bien. Chao, que estén bien, me quedo. ¿Cómo está?